Muy buenas noches con todos, sean bienvenidos a nuestro tercer webinar que estamos realizando en CEO Power, retos y estrategias empresariales en tema de la gestión de operaciones en tiempo de crisis. Sean nuevamente ustedes bienvenidos, vamos a esperar unos minutitos más para poder esperar a otros participantes más. Bien, eh, vamos a tener el día de hoy la grata presencia de Fernando Ramírez, él es gerente de Agrovex, la cual maneja marcas de línea de negocio como Casinelli. Hay una gran cantidad de línea de productos y nos va a hablar también de la gestión de la producción y cómo ha ido superando la cuarentena y las épocas de las crisis. Así que estamos muy contentos de poder tenerlos a todos ustedes en esta oportunidad aquí con nosotros. Al contrario, Aarón, Sí, hola. hola Aarón, te saluda Nelly Quispe. Hola, Danelli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ti por habernos invitado. Buenísimo, buenísimo. Se agradece bueno, su apoyo, En sí vamos a poder conversar muchos temas. Todos estamos afectados por el coronavirus, empresas, entidades públicas, gobierno, ONGs, el sector educativo, en diversos aspectos, ¿no? Ahora vamos a conversar de las estrategias que han tomado diversas industrias y que van a ver las industrias de aquí a corto, mediano y largo plazo en la gestión de las operaciones, para que también ustedes puedan conocer hacia qué rumbo nos estamos dirigiendo. Bien, así que todos estamos empapados con el tema del Sí, perfecto. coronavirus. Sí, nos están afectando en muchos aspectos, en muchos ámbitos, así que estamos aquí. Y bueno, el señor Fernando, justamente ahora mismo ya está ingresando, Fernando Ramírez. Él es el cual nos va a conversar desde su experiencia, desde las marcas Casinelli, el grupo Agrovex, cómo ha ido superando o tratando el tema del coronavirus hoy con esta pandemia que estamos viviendo. Hola. Sí, ya en unos minutos estamos comenzando, justamente estamos esperando a algunas personas para que puedan ingresar y poder hacer un análisis del contexto económico, productivo que estamos viviendo hoy en día con el tema del coronavirus y qué estrategias y decisiones podemos tomar de aquí a corto, mediano y largo plazo. Estamos bastante afectados por ese tema. Y bueno, cuáles son las próximas medidas que también el gobierno está tomando, próximos a poder reducir la cuarentena. Parece que va a haber una cuarentena parcial. Algunos negocios van a abrir sus operaciones van a ir abriendo de manera extemporánea, así que eso podemos ir analizando más adelante, ¿no? Eh, Le comentamos por parte nuestra que también el CEO Power es un programa únicamente en Latinoamérica, en el cual consiste del desarrollo de 10 grandes habilidades y competencias que todo CEO, gerente y ejecutivo tienen que tener. Y hemos visto el jueves pasado la importancia de planificación estratégica en tiempos de crisis, luego la gestión financiera post-COVID-19, lo que es la gestión comercial en esta época de cuarentena, época de crisis. Ahora vamos a ver un poco relacionado a la gestión productiva. Y, por ejemplo, el día lunes hemos tenido la presencia del gerente comercial de BASA, el Gastón Carpio, en el cual nos ha apoyado desde su punto de vista cómo ha ido gestionando comercialmente el marketing y el relacionamiento con los clientes
en esta época de coronavirus, ¿no? El aislamiento realmente ha hecho que muchas marcas han apostado por cada vez estrategias más sensibles, más de unión, más humanas, más que de ventas económicas, etcétera. Así que es importante conocer cómo han ido impactando las marcas. Muchas marcas, inclusive como Coca-Cola, en sus logos han inclusive distanciado los logos de las empresas, un poco para promover y concientizar el tema del aislamiento para todas las personas, ¿no? Así que hay mucho por poder conversar y poder, y poder tratar, ¿no? Así que estamos bastante alegres con vuestra presencia. Bien, bueno, creo que en algunos momentos ya vamos a poder dar inicio a esto. Un conversatorio, una presentación de los próximos retos y estrategias de corto y mediano plazo que se van a presentar de aquí para nuestros negocios aquí en Latinoamérica y en el Perú también. ¿Bien? Ujú. Bueno, muy bien. Muy buenas noches, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Este es nuestro cuarto webinar en el cual CEO Power, el programa único para el desarrollo de CEOs, atiende para todos ustedes. Un programa destinado al desarrollo de ejecutivos, empresarios, también puestos gerenciales, dueños de empresa, en el cual vamos a conversar diversos aspectos que ustedes pueden considerar. En tema de retos y estrategias empresariales en tiempo de crisis, nos hemos dado cuenta que existe bastante impacto económico, político, social sobre todo. Uno de los impactos que más ha tenido en nuestro querido país, inclusive en Latinoamérica, es el impacto social, el cambio del consumidor, el cambio de sus necesidades, el cambio de sus satisfacciones, se están priorizando hacia otros rumbos. Vamos a ver cómo ha ido variando pre-crisis el consumidor, sus puntos de vista, durante la crisis, ahora mismo, donde estamos, y post-crisis también, cuáles son las nuevas tendencias del consumidor también. Asimismo, queremos comentarles que de acuerdo a algunas proyecciones de la gran consultora Deloitte, menciona que ahora mismo estamos en una etapa de aislamiento y restricciones, donde no solamente el gobierno peruano, sino gobiernos de otros países están estableciendo medidas económicas, medidas políticas, medidas de aspectos sociales, donde tenemos que acatar con toda la legalidad posible. Luego ya se viene una etapa de recuperación, que es lo que se aproxima desde junio hasta diciembre, y al parecer ya, según la perspectiva estratégica más adelante, ya a partir de enero del 2021 ya va a haber una estabilización de la economía. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo ciertas industrias, qué están tomando, qué van a hacer en el corto, mediano y largo plazo durante y post-coronavirus. Bien. Una de las industrias en las cuales han tenido un impacto bastante alto en cuanto al coronavirus es el tema de la industria aeroespacial. Una industria en la cual se han dado cuenta que las implicaciones actuales que han tenido es que diversas aerolíneas se han encontrado saliendo de momentos, bueno, turbulentos anteriormente, ¿no? En el año 2000, todos recordamos el año 2002, donde hubo el atentado de las Torres Gemelas. Ese fue hasta esa época el momento donde las aerolíneas, la industria de aeronáutica, aerolínea y de aviación comercial ha tenido el mayor impacto hasta ese momento. Posteriormente, al día de hoy, ha sido la industria aeroespacial la más afectada en toda su historia desde que se empezaron a hacer los vuelos comerciales. Se han dado cuenta que los altos precios de los combustibles, los altos costos operativos, ¿no? Etcétera, han sido parte también, han incentivado a que la industria se vea bastante afectada. En una crisis actual ya hemos dado cuenta, hemos estado revisando que el turismo y los viajes de negocio en sí han tenido un impacto a nivel mundial, donde países han cerrado ya las fronteras, los viajes internacionales prácticamente se han cerrado, no hay prácticamente viajes comerciales, sí hay viajes humanitarios, donde ciertos países están de alguna manera devolviendo a los ciudadanos residentes de cada uno de los países. Empresas como Lufthansa
se han dado cuenta que su principal costo o empresarial costo de la empresa es el costo del personal. Han tenido que reducir obligatoriamente el 60% de su planilla y también la cantidad de sus vuelos y rutas nacionales en un 95%. Avianca, ya una empresa del rubro del ámbito latinoamericano, ha suspendido toda su operación internacional. Todos los viajes internacionales, ya sea en Colombia, en mismo Brasil, etcétera, en mismo Latinoamérica, se han suspendido. Entonces han tenido la obligación de enviar, bueno, a sus hogares, a los trabajadores, a los colaboradores de las mismas, y su plan de inversiones que era para este año, de las 330 millones, que era compra de aviones, compra de combustibles, las licencias que tiene Avianca para poder comercializar hacia otros países, han tenido que ser suspendidos. Copa Airlines, ya una aerolínea, principalmente ya en el ámbito del Caribe, lo que llamamos Centroamérica principalmente, toda su operación internacional también se ha visto suspendida y han tenido que negociar con las vacaciones o con todos sus colaboradores. Entonces, vemos un gran impacto en el tema. ¿Qué es lo que se viene en el corto, mediano y largo plazo? Pues realmente estas proyecciones de corto, mediano y largo plazo parece que van a ser impulsados poco a poco por los viajes de negocio. Los viajes de turismo, ¿no? Los viajes de ocio, etcétera, eso sí se van a ver paralizados hasta que existan las medidas de higiene y salubridad correspondientes. Pero los viajes de negocio, que es los viajes que prácticamente sí se tienen que adaptar a algunas empresas, parece lo que va a impulsar poco a poco la industria aeroespacial o la aviación comercial. Se van a tener cada vez mayores medidas restrictivas, se va a tener cada vez vuelos de mediano plazo y una tendencia temporal hacia el turismo local. Lo que se va a hacer, lo que se prevé y lo que se va a hacer, según muestran las proyecciones, es que el turismo local va a ser la prioridad. Vamos a imaginar que de Lima salen vuelos para provincias, eso es lo que se va a priorizar más que los vuelos fuera de las fronteras. Y entonces ya con ello impactará un poco más el turismo en el mediano y largo plazo. Entonces en el corto plazo ya se están estimando pérdidas de 113 mil millones de dólares a nivel mundial. Aerolíneas comerciales estaban volando para brindar servicio de carga. Se ha detectado que cerca del 60-70% de las ganancias de las aerolíneas son transporte de carga, más no las transportes de personas. Entonces, el transporte de carga es próximamente una de las estrategias que las aerolíneas van a ir diversificando más adelante. Se prevé que existan fusiones o adquisiciones entre aerolíneas, ¿no? Fusiones, por ejemplo, como la TAM, que hubo hace algunos años. Entonces, eso sí se prevé, sobre todo para mantener la operatividad de las mismas. La consolidación de la industria se predominará por los grandes participantes, como quien se dice, los grandes jugadores de la cancha. Ellos parece que se van a seguir manteniendo, su proyección de la sostenibilidad se va a ver bastante incrementado en el mediano plazo. Y ya para el largo plazo, inversiones en medidas preventivas para la propagación futura de virus u otras enfermedades. Esto es algo en el cual se está discutiendo. Los sistemas de higiene, los sistemas de salubridad, los sistemas de limpieza, ya se están exigiendo que sea en el mediano y corto plazo. Pero a pesar de eso, parece que en todos los procesos operativos de las aerolíneas van a implementar la higiene y la salubridad, tanto para sus trabajadores, para sus maquinarias y para el principal activo que son sus aviones. Bien, la industria de los alimentos y los agronegocios. Este es un reporte muy interesante de Deloitte, una consultora internacional, en el cual nos comenta cómo va a variar el nuevo consumidor, cuál va a ser el nuevo consumidor post-COVID-19. Pero para ello vamos a hacer la comparación con el antiguo consumidor hasta el año pasado. Lo que sí se ha visto es que del 100% de la renta per cápita, llámese de los ingresos, llámese las fuentes donde uno recibe su salario, sus sueldos en sí, de manera mensual, el 8% está destinado al ahorro. En el ámbito latinoamericano, el consumidor latinoamericano no es un consumidor que tenga una cultura de ahorro.
No es un consumidor que tenga una cultura de las finanzas, de proyección de sus finanzas personales. No, más bien es un consumidor que gasta en el corto plazo, mediano plazo, etc. La enseñanza, el ocio y la cultura y la sanidad tienen una muy baja participación en la renta, cerca de un 3% en promedio. Ya lo que es automoción, restaurantes, o sea, ir a restaurantes, viajes y hoteles, es aquí donde tiene una mayor cantidad, entre 8 a 9%. Suministros y comunicaciones para su comunicación habitual, un 9%, y lo que es retail, un 12%. En el cuadro verde se puede visualizar cómo anteriormente, pre-crisis, era un 17%. Y lo que son los gastos de la vivienda, incluidos los alquileres, los pagos, etcétera, era un 22%. Ahora, mire cómo ha evolucionado en unos pocos meses la distribución de la renta per cápita y de los ingresos. El ahorro prácticamente ha pasado de un 8% a un 16%. Inclusive hemos visto dentro de nuestra fuente de información que es hasta más. El ahorro ya está llegando cerca de un 40 a un 50%. Obviamente los servicios de restaurante, viajes y hoteles han pasado a un 0% por las medidas tomadas por los gobiernos. Lo que es retail, a pesar de que ha habido restricciones en comercio al por menor y al por mayor, se nota que aún sigue habiendo una compra de un 2% en este aspecto de retail. Bien, la alimentación sí ha tenido mayor prioridad. Lo que sí ahora sí se ve es que hay un consumo responsable, una destinación de los ingresos cada vez más concientizada y sobre todo más racionalizada. Es por ello que como está aumentando la alimentación, pasó de un 17% a un 21%, se han incrementado los precios de los mismos. Bueno, pago de vivienda, etcétera, por el momento se ha detenido. Y post-coronavirus, post-COVID-19, ya para el 2021, que es la proyección, ya se ve que el ahorro va a seguir cada vez teniendo cada vez un mayor porcentaje de participación. Lo que es restaurantes, hoteles, parece que va a regresar a su estado habitual, y la alimentación va a tener prácticamente el mismo consumo que ha tenido en la precrisis. Entonces, nos estamos dando cuenta que el aumento de estos precios, por ejemplo, en principales frutas y verduras, ha tenido cada vez mayor tendencia a alimentos, por ejemplo, con mayores vitaminas, nutrientes y proteínas, que te permite a ti como ser humano tener mayor rendimiento en el menor tiempo posible. Se prevé también problemas de demanda alimenticia en países de ingresos bajos. Inclusive, se ha visto que en algunos países ha llegado inclusive al saqueo de alimentos en los principales centros de distribución. Los cambios de los patrones de compra, o sea, hacia el e-commerce. La mayoría de estas compras son compras tradicionales, o sea, a través de medios tradicionales. Ahora sí se ha visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, ya el e-commerce, que suele ser ya una cultura que está ido evolucionando hace algunos años, ya con el impacto del coronavirus ha subido un 123%. Entonces, nos estamos dando cuenta que las tendencias del consumidor en productos de necesidades básicas cada vez van a ser de manera más responsable. El consumo, el impacto de ellos. Entonces, los agronegocios, toda la cadena productiva, desde la agricultura, producción, distribución, comercialización, compra, etcétera, se va a tener que reinventarse. Entonces, vamos a ver que ello va a tener un impacto ahora que los supermercados se van a tener que reinventar de alguna manera. Muy bien. ¿Qué se espera en el corto plazo? Un incremento significativo de la demanda de productos de consumo de necesidades básicas. Eso ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo, no es una novedad. Las empresas cada vez van a luchar más por, de alguna manera, dominar la cadena de abastecimiento, de que los supermercados, llamémosle Metro, Plaza Vea, etcétera, tengan una mejor relación contractual con proveedores agrícolas, de distribución, los centros de distribución, etcétera, porque son los principales productores de alimentos. Cada vez los comercios, sobre todo esta industria de alimentos y negocios, va a tener que introducirse al e-commerce, ¿no? Y se ve también que va a haber un incremento de la producción doméstica. Así, algunos países exportadores tendrán que borrar en sí cualquier duda en tema de estos temas porque no está habiendo exportación de alimentos.
A mediano plazo, los modelos de compra se van a ver con menor riesgo. Se va a diversificar cada vez la cadena de abastecimiento. Eso sí es bastante seguro que suceda en el mediano plazo. Y cada vez la cadena de alimentos va a tener que reinventar su imagen. Una imagen cada vez más humana, una imagen cada vez de sensibilización, de entrar en conciencia con el consumidor, puesto que van a depender de ellos para sus próximas compras futuras. Asimismo, se prevé también que los agronegocios van a tener que reinventarse en algunos procesos productivos de sus productos. Ya en el largo plazo, la salud, la higiene, lo que es la salubridad, va a tener que estar enfocado en toda la cadena de abastecimiento de alimentos, desde la primera cadena, desde el primer eslabón, hasta ya la entrega de los productos alimenticios a los consumidores. Entonces, también muchas de ellas van a optar por contar con ISOs de salubridad, por ejemplo, el OSHAS, etcétera. Entonces, la gestión de riesgos y la continuidad de negocios es algo muy latente. Nosotros conocemos en diversas organizaciones que la gestión de riesgo es algo importante. Por ejemplo, sin salir ahora mismo de la industria de alimentos y agronegocios, sí hemos visto que la industria eléctrica, que es una industria en la cual necesariamente tiene que haber una continuidad del servicio eléctrico en la zona, tiene un análisis de gestión de riesgos. ¿Qué pasaría si inclusive hacen con análisis de sensibilidad, qué pasaría si dejamos de producir una semana de electricidad? ¿Quiénes se van a ver afectados? ¿En cuánto es la medida? ¿Cuánto se van a reducir los ingresos económicos? Entonces, la gestión de riesgos y también le llaman la continuidad de negocios es algo en el cual cada vez los agronegocios van a apostar más. ¿Por qué? Porque los agronegocios son industrias donde hacen la planificación. Planifican con meses, años inclusive, la producción de su cosecha y de sus principales alimentos. Entonces, es importante identificar la continuidad del negocio. Bueno, también cada vez una analítica más avanzada y un desarrollo de cadenas de abastecimiento global. Muy bien, la industria automotriz, una de las industrias más golpeadas. Se ha escuchado empresas como Volkswagen, Ford, inclusive, ya están dejando de producir estos vehículos. Hasta hace algunos años estaban optando por producir vehículos híbridos, o sea, entre gas y vehículos eléctricos, pero ahora con el golpe del coronavirus, la legislación, por ejemplo, estadounidense está pidiendo que produzcan respiradores artificiales o los ventiladores electrónicos, ¿no? ¿Cuál es el panorama del 2020? Un desempeño creciente en el mercado de vehículos eléctricos. Las nuevas tendencias del consumidor prevé que los vehículos eléctricos tengan cada vez mayor incremento y mayor aceptación por parte de los consumidores. También, ¿qué tanto impacta el vehículo convencional de gas, de petróleo, el gas licuado, GLP, hoy en día en las ciudades? Tiene que haber alguna redefinición de los mismos. Y se pronostica que el mercado global de los camiones, que son los vehículos pesados, va a crecer cerca de un 3.1% ya para el 2024. Ahora, veamos cómo ha tenido un efecto del COVID en la industria automotriz. En enero del 2020, al inicio prácticamente de la pandemia en China, la venta de estos automóviles se han desplomado en un 18%. ¿Bien? China, Estados Unidos, es uno de los principales productores de la industria automotriz. Y la producción, toda la cadena productiva se ha detenido. Los déficits de producción, ¿no?, de estos resultantes de la cadena de suministros han afectado a los fabricantes de automóviles mundiales. Entonces han tenido un impacto no solamente en China, luego ya cuando el coronavirus ya ha tenido un impacto en Europa y en América del Norte, donde ahora mismo es el principal afectado, también la industria de automotriz ya pasó a cerrar fábricas en diversos puntos neurálgicos de producción automotriz. Bueno, entonces estos son los efectos del COVID en la industria automotriz. ¿Qué es lo que va a hacer la industria automotriz en el corto plazo? Se prevé, es que es interesante conocer cómo las empresas están cada vez ahorrando sus costos en sus procesos productivos, en sus procesos operativos de diversas industrias y qué van a hacer en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí está teniendo un impacto. En la industria automotriz se prevé
que la demanda caerá hasta un 50% alrededor del mundo. Es un impacto bastante grande. Es un impacto donde la industria automotriz, de verdad, está teniendo cada vez plantas más cerradas, el despido de trabajadores, etcétera, ha tenido un impacto fuertemente. También la legislación hace que se regule el uso del combustible. Más aún todavía que el combustible, principalmente el petróleo, ya ha bajado a un menos $37 el precio por barril. Ello está teniendo un impacto en las principales productoras de petróleo a nivel mundial, ¿no? Tanto así que la OPEP es la Organización Mundial de los Países de Petróleo. Ellos le llaman así el caño petrolero. ¿Saben qué momento abrir el caño, o sea, abrir el petróleo y cerrar el caño en ese momento? Entonces, ahora mismo van a tener que abrir el caño de petróleo para poder fomentar la compra del mismo crudo. En el mediano plano, en el mediano plazo, la demanda de los automóviles será de uso privado y aumentará lentamente, puesto que se espera un cambio en el consumidor, ¿no? Un consumidor que estamos viendo que va a ser orientado al ahorro. También un aumento de los consumos de los vehículos para la repartición asociado a las ventas del e-commerce, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya para el largo plazo, la industria automotriz va a tener los siguientes caminos. Cada vez va a haber un mayor uso de las energías renovables como principal fuente de movilidad. Las energías renovables, a diferencia de las energías no renovables, son las que se pueden, como su nombre dice, dar un nuevo uso. Está, por ejemplo, la energía solar, la biomasa, la eólica. Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos plantas solares en Piura, en Arequipa, tenemos parques eólicos también, y ni qué hablar en España. En España prácticamente en el sur están desarrollando energías eólicas. Entonces, estas energías se van a apoyar con la industria automotriz. Un mayor interés en el uso del transporte público y autos eléctricos. Eso sí es clave. Recordemos siempre que en todo país lo más importante tiene que ser el transporte público. No es la mayor cantidad de transporte privado, los carros convencionales que la mayoría tenemos, sino es el transporte público. Un transporte público que se adapte cada vez a ciudades inteligentes, con una conexión cada vez más fluida, ¿no? Bueno, mayor uso de plataformas, apps, por ejemplo, como el car sharing, ¿no? Que son los nuevos servicios para poder compartir estos automóviles entre varias personas y darle un mejor uso. Y las plantas de producción cada vez se van a adaptar a las nuevas tendencias. Van a tender a innovar y a cambiar sus procesos rápidamente. Bien, interesante lo que estamos viendo con el tema de la industria automotriz. La industria bancaria, la industria de servicios financieros, algo en el cual hemos visto aquí en el Perú ha tenido una redefinición de sus negocios, ¿no? Con este programa Reactiva Perú, un programa que el gobierno está implementando para que las MIPES, medianas y pequeñas empresas, tengan capital, sobre todo capital de trabajo, para pagar a sus trabajadores, para pagar proveedores, para pagar alquileres, etcétera, está haciendo que sus tasas sean tasas preferenciales. Pero parece que los bancos no van a optar no están muy de acuerdo con este programa Reactiva Perú. Parece que las tasas van a ser entre 8 a un 9%. Y sin embargo en Chile, donde sí se ha establecido un programa así, donde el gobierno ha establecido 0%, los bancos también han optado por un 0%. Entonces, no estamos viviendo la misma realidad que estamos viviendo como en otros países. La banca, durante los últimos años, y en especial con las nuevas generaciones, como por ejemplo los millennials, han tenido que remodelar sus negocios, en el cual ha habido modelo de negocios de los tradicionalmente llamados los bancos, de manera física, ahora a través de aplicativos móviles, etc., ¿no? La banca tradicional ya se está prácticamente desapareciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos el 40% de los ciudadanos ya no ha visitado un banco en los últimos 6 meses. Interesante. Todas sus transacciones, operaciones financieras, compras, etcétera, está haciendo a través de las bancas digitales. Sucursales que ahora parecen cafés, parecen centros de negocio, inclusive parecen hasta salas de coworking para cerrar negocios. Se están redefiniendo cada vez la infraestructura. Yo tengo un amigo en el cual con él he estudiado, mi amigo Diego Maurtua, trabaja en el Banco Financiero, y él analiza cómo tiene que estar la infraestructura de los
los bancos en todo el Perú. Y la disminución de la rentabilidad producto de la recesión económica. Carteras de inversión cada vez en riesgo, se está disminuyendo la inversión extranjera directa, el aumento del COVID está teniendo cada vez clientes sumamente afectados, con impactos, y sobre todo, acá también le agregamos las tendencias del consumidor al ahorro, ¿no? Cada vez va a haber consumidores más tendientes al ahorro. Bien, ¿qué podemos ver en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, aquí en el Perú se puede decir que la banca es una industria que no ha sido directamente, llamémosla así, tan impactada por la crisis, puesto que cuenta con una cartera que se encuentra con una mayor exposición al riesgo, ¿no? En sí, lo que se puede ver en el corto plazo es que cada vez va a haber una pérdida de la rentabilidad. Se van a tener que renegociar las carteras de créditos, ¿no? Y los bancos centrales están tomando fuertes decisiones en la política monetaria. Están negociando cada vez mejor las tasas de intereses con los bancos. En el mediano plazo, la cartera crediticia va a tener un deterioro por este tema del coronavirus y la cancelación de los pequeños bancos o los microbancos que se están teniendo, ¿no? Entonces, vemos un gran impacto de la banca y de los servicios financieros en el mediano plazo. Ya en el largo plazo, cada vez va a haber una microsegmentación, una personalización en cuanto a los servicios financieros. Transformación en las sucursales físicas, ¿bien? Ya a sucursales de alguna manera digitales, donde ya se analice la experiencia del consumidor, ¿no? En el Banco BCP sí se están introduciendo, por ejemplo, estas nuevas experiencias, porque se ha detectado que inclusive muchos bancos alquilan sus locales, no son compras directas, y suelen ser uno de los costos operativos más altos en las empresas. ¿Bien? Entonces, como nos menciona aquí, bueno, la banca es un proceso de constante transformación digital, y eso es cierto. De todas las industrias, aquí en el Perú, la banca es la primerita en transformación digital en sus procesos, en sus operaciones, es de las cuales más han invertido. Muy bien, la industria de la construcción, señores. La industria de la construcción sí ha tenido un gran impacto, lamentablemente, con el tema del coronavirus, ¿no? En ciertos países de la región, aquí en Latinoamérica, en sí, ya se está optando por retener las viviendas, las edificaciones, los terrenos, ya para el largo plazo. Es por ello que se prevé una disminución de los ingresos del sector en un 67% a nivel global, por esta burbuja que estamos viviendo de riesgos. Cada vez el aumento del desempleo o reducción de los salarios, lo que provoca también una disminución del poder adquisitivo. Muchas de las construcciones optan por personal informal y por ende el pago de los salarios no suele ser el equitativo. El tema de que las empresas también están cuidando cada vez su liquidez para poder invertirlo más adelante, ya en el mediano y largo plazo, sus inversiones suelen ser muy altas y sus costos operativos también suelen ser bastante altos, ¿no? Pero no solamente es las inversiones privadas en construcción, sino la inversión pública también en la construcción. Construcción de carreteras, construcción de postas, hospitales, construcción de otros aspectos relacionados a la construcción, se están viniendo a la baja por el tema del coronavirus. Entonces, se prevé un incremento de las deudas en inversiones de construcción. De verdad, sí se está viendo un impacto en ello. En el corto plazo, parece ser que en la industria de la construcción se van a terminar los proyectos que han estado en marcha, ¿no? Los procesos principalmente los que están en licitación, los que concursan con el Estado. Parece ser también que se van a postergar las inversiones, principalmente las no prioritarias o esenciales, para el funcionamiento de las empresas. Recordemos que las empresas también son dueñas de infraestructura física. Muchas de ellas están alquiladas. Conocemos que hay muchas industrias, restaurantes que a veces alquilan sus locales. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Cuál va a ser el rango de aquí a futuro, más adelante, con el tema del coronavirus? Entonces, sí va a haber un gran impacto. En el mediano plazo, ya la industria de la construcción se va a ver que se van a postergar inversiones ya en ciertos sectores como por ejemplo retail,
lo que es hospitality, en temas de hostelería, etcétera, ¿no? Actividades con mayor afectación se va a ver listas, ¿no? Y las inversiones público-privadas parece ser que va a ser la forma en cómo reactivar la industria de la construcción. Ya hace algunos años, Proinversión, a través de las asociaciones públicas privadas, le llaman las APPs, están promoviendo la construcción, donde hay una participación tanto del Estado, ya sea del gobierno nacional, regional y local, así como de la empresa, ¿no? Un ejemplo clarísimo es en Arequipa, un puente muy conocido llamado Chihuahua, si más no recuerdo el nombre, eh, fue prioritariamente una industria APP. Una inversión APP que ha tenido una inversión de tantos del público como el privado. Disculpe un momento que está acá pasando la caravana de Serenave por aquí. Bueno, ya en el largo plazo, una consolidación de la industria, una estabilización de las mismas, y un cambio del modelo de negocio cada vez mejor para la industria de la construcción. La industria de la educación. Bien, el programa que muchos están hablando, el tema de Aprende, que está saliendo en la televisión. ¿Qué tanto impacto ha tenido? Las brechas digitales de los docentes, de los directivos, de los mismos alumnos, no solamente sus brechas digitales, sino sus brechas en cuanto a conectividad del Internet, es algo en el cual es un reto del Estado. Hoy hemos visto en zonas en Perú, por ejemplo en Loreto, 2 de cada 10 hogares tienen una conectividad estable con el Internet. Entonces, ¿de qué vale tener sofisticado plataformas virtuales educativas si el usuario o el consumidor no tiene las condiciones básicas necesarias? Una industria en la cual se ha visto potenciada y cuestionada al mismo tiempo por la tecnología, ¿no? Cada vez capacitaciones virtuales, lo que es el e-learning. Ciertos modelos de negocios virtuales han ganado mercado ante una oferta física, etcétera, ¿no? Bueno, por el momento se ve que la industria de la educación, llámese en todos sus niveles, primaria, secundaria, también nivel terciario, están optando por 3 líneas de negocio. Por ejemplo, el mobile learning. Cada vez hay más celulares con personas. Se prevé que hay 2 celulares por personas. La conectividad, la industria, la conectividad 5.0 que era prevista para este año 2020, introducirse a Perú, parece que va a ser todavía retrasada hacia el otro año. Los celulares vienen a ser parte del proceso formativo, ¿no? Muchos niños cuentan ya inclusive con celulares bastante sofisticados. El e-learning, bueno, sin comentarle más, las capacitaciones virtuales y también lo que es la gamificación, lo que es los microjuegos. Es un gran reto hoy en día con el tema del coronavirus que la enseñanza, la calidad de enseñanza sea igual a la calidad del aprendizaje del alumno, ¿no? Estamos viendo que no es así. Hay, bueno, quejas de los padres, de los directivos, etcétera, que los alumnos no están teniendo la misma enseñanza, el mismo aprendizaje que la misma enseñanza en estos temas. Entonces, parece que la gamificación va a romper con esos paradigmas. Bueno, estos son los principales impactos. Acá en el Perú sí se ha visto que inclusive muchos colegios puedan tender a desaparecer por el no cobro de las matrículas y pensiones que los padres no quieren optar por tener. A corto plazo, ¿cuáles son los retos y desafíos? 1. Clases virtuales para no rezagar el proceso de aprendizaje, ¿no? Las brechas educativas que se están viviendo de aquí, desde marzo hasta septiembre, parece que no va a ser reemplazada de la misma forma con las capacitaciones virtuales que se están teniendo. Definitivamente se tienen que poder ir a capacitaciones, o sea, enseñanza presencial y física. Entonces, es un gran reto que tiene ahora hoy mismo el Estado. Algunos centros de enseñanza privado se van a tender a reducir sus ingresos. Eso sí, ya lo estamos viendo, ¿no? Y en el mediano plazo, estamos viendo que los modelos de negocio de las empresas educativas tienen que entrarse al modelo virtual, donde el mayor reto sea el aprendizaje profundo, un aprendizaje que deje generalmente huellas en sí. El mobile learning va a tener que introducirse de todas maneras desde el celular y ya a largo plazo las nuevas habilidades y plataformas robustas
permitirán una enseñanza online totalmente estable. Esto hay mucho que cerrar en cuanto a las brechas digitales también de los docentes, ¿no? Docentes que a veces se sabe que ya está. Bueno, disculpen la salida del internet, parece que hay una mala conectividad por esta zona. Parece que también muchas personas se están conectando a esta hora. Bueno, continuamos con esto, ¿no? Entonces la industria de la educación está teniendo estos nuevos retos. Bueno, conversemos también de la industria del entretenimiento. Cada vez industrias donde el streaming, a través de las principales plataformas como Netflix, ahora Disney Plus, HBO, Amazon Prime, etcétera, están teniendo cada vez más impacto por el tema de que las familias están cada vez más en casa y pueden optar por estos servicios. Ha tenido una gran fuerza. Netflix, por ejemplo, ha aumentado un 20% sus acciones de ingresos por el tema del coronavirus. Esta es una industria en la cual sí se ha visto fuertemente beneficiada por esos temas, ¿no? Sin embargo, por otro lado, Hollywood sí ha tenido que aplazar sus películas en este punto, ¿no? Lo que es el TV por cable, por ejemplo, en países como Italia y en China, en tema del coronavirus, ha aumentado entre un 12 a un 17% el consumo de este medio de TV por cable. Perú es el principal país de Latinoamérica que más consume cable a nivel latinoamericano, a nivel regional. Entonces, las empresas lo que tienen que hacer hoy en día es tratar de ingresar sus publicidades a través de este medio, TV por cable. Y hemos visto que ahora es muy caro invertir, sobre todo en esta época del coronavirus, es muy caro invertir en televisión hoy mismo. Hay que tratar de introducirse en otros medios. ¿Bien? Y bueno, el entretenimiento en vivo, los conciertos, llamemos así, eventos culturales, definitivamente ha tenido un impacto muy severo. Bueno, en el corto plazo, cada vez ya un aumento del entretenimiento por medio del streaming. Los servicios tradicionales se están diferenciando a través de los servicios digitales. Problema de liquidez y de costos fijos, sí, eso sí se ha detectado por el entretenimiento. Nuevos medios y nuevas fuentes para información para quedarse, etc. Bueno, en el mediano plazo podemos destacar una recuperación lenta de las empresas de entretenimiento. El entretenimiento streaming será dominado cada vez en el mediano plazo, va a tener mayor presencia en diversas fuentes, etc. El mayor reto acá es la conectividad al Internet. ¿Bien? Muy bien. La industria farmacéutica, la industria de la salud en sí, una industria en la cual nos interesa mucho para nosotros. Esta sí es una industria definitivamente ganadora, ¿no? Una industria en la cual va a seguir ganando en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Las nuevas tendencias al cuidado personal, a la higiene, a la salubridad, etcétera, va a hacer que esta industria se beneficie cada vez más. Entonces, la escasez de los medicamentos que estamos viendo hoy en día, productos médicos, mascarillas, alcohol en gel, etcétera, ha hecho que justamente se encarezcan esos mismos. Entonces, los primeros que encuentren por ahí la vacuna va a ser prácticamente la industria en donde mayores beneficios tenga, beneficios económicos. Entonces se menciona que si la pandemia continúa, la existencia de los productos farmacéuticos, entre otros, van a disminuir la producción de la escasez. Entonces, eh, cada vez hay mucho consumo, pero muy poca oferta de la misma. Entonces, está teniendo un fuerte impacto el tema de la producción farmacéutica. Es por ello que se prevé una disminución en toda la cadena de suministro, desde la producción en los laboratorios, la comercialización, distribución, importación de los mismos. Distribución sí está teniendo un fuerte impacto, ¿no? Por ejemplo, en China ha tenido una disminución en toda la cadena de abastecimiento de medicinas genéricas, ¿ah? Ni siquiera las medicinas de marca. Un aumento en el uso de antivirales y disminución en consumo de medicinas para afecciones crónicas, ¿no? Pero lo que sí parece va a haber es cada vez suplementos alimenticios. Mientras va a haber escasez de medicinas, lo que va a aumentar son los suplementos alimenticios. Estos suplementos alimenticios para mejorar el sistema inmunológico, las defensas, productos vitaminizados con proteínas, etcétera,
va a tener, ¿no? No solamente hablemos de la salud física, también la salud mental está teniendo fuerte impacto en cuanto a la ansiedad, a la gestión, al estrés, al manejo de las emociones, etcétera, hasta haciendo un poco que también las personas se vean fuertemente afectadas. Entonces, las empresas van a optar por producir cada vez medicamentos para mejorar la inmunidad de las personas. Y los productos de cuidado personal, incluyendo gel, alcohol, ¿no? Etcétera, sí van a tener un mayor ingreso en sus operaciones. Bueno, ya a corto plazo estamos viendo escasez de medicamentos, existe una gran demanda en el corto plazo. Es probable que en el mediano plazo ya muchas compañías farmacéuticas consideren desconcentrar su producción geográficamente. Pues sí, ¿no? Ya no son los principales productores en Europa, en China, en Estados Unidos, sino parece que va a haber sedes industriales en muchas partes del mundo donde se va a poder producir de manera local. La crisis ha mostrado la excesiva dependencia de la cadena de abastecimiento global, definitivamente. Empresas como Johnson Johnson, Pfizer, etcétera, tienen centros de distribución locales, pero muy lejanos en diversas zonas del mundo. Entonces, la cadena de abastecimiento global cada vez va a ser más plana. ¿Bien? Y bueno, a largo plazo ya sí se espera que los procesos ágiles en el desarrollo de nuevos negocios sean cada vez más fáciles de introducirse, sobre todo a la agilidad de la respuesta. Lo que está faltando, lo que ha pasado hoy en día es la respuesta. ¿Qué tan rápido la empresa reacciona ante la demanda de productos médicos? Esperemos que estos procesos sean cada vez más ágiles, ¿no? Estamos viendo cada vez que están llegando productos como mascarillas y sobre todo las pruebas moleculares del COVID, pero llegan con cierto retraso. Entonces, hay que agilizar estos productos. El delivery de medicamentos con diversos mecanismos automatizados a través de drones, la entrega de productos médicos a través de drones, eso es lo que se espera ver para evitar el contacto con personas también y muchos otros aspectos de largo plazo más. Bien, la industria hospitalaria, centros de salud, muy relacionado un poco también con el tema del coronavirus y el tema de la industria anterior. Bien, vamos a conversar ahora de la industria petrolera. La industria petrolera donde ahora se ve que el precio del barril está a un menos $37 en cada barril en sí. Bueno, ya desde marzo los precios ya estaban cayendo a la baja, a un 30%. Sí, los principales países productores que están ubicadas, que se encuentran dentro de la OPEP, que es la Organización de los Países Productores de Petróleo, ya han anunciado un aumento de la producción tras el colapso del recorte del bombeo de la OPEP. ¿Quiénes son los que más se afectan en este tema, aquí en la región? Definitivamente, los países de Venezuela, Colombia, están teniendo un impacto. Cerca del 90% de sus exportaciones de estos países son petróleo, son de la industria petrolera, gas y sus derivados. Entonces, los ingresos fiscales va a tener una dependencia del valor de sus exportaciones. México ha diversificado cada vez sus fuentes de ingresos, en lo que sí ha tenido un impacto en su principal empresa, la petrolera de México, la Pemex, en el cual parece que va a tener fuertes impactos. Y bueno, Brasil y Argentina, sus recursos fiscales, bueno, no dependen directamente por el crudo, más bien por otra producción, sí. Bueno, entonces la industria petrolera sí se está viendo afectada a nivel latinoamericano en sí. Entonces ya para el corto plazo, el consumo global va a ir a la baja, la falta de acuerdo oportuno para reducir la producción también va a tener fuertes impactos, etc. Ya a mediano plazo se espera que la OPEP, la organización de los principales productores de petróleo, modere cada vez la oferta. O sea, que abran o cierren el caño petrolero como tiene que ser, para poder racionalizar cada vez mejor los precios. Bien, bueno, una industria en la cual es bastante interesante en el ámbito peruano, la industria de los restaurantes. En sí, ha tenido fuerte impacto. Muchos restaurantes están esperando que el gobierno abra la entrega de alimentos a través de delivery. Entonces,
Hoy mismo se prevé que el 95% de los ingresos de los restaurantes se han reducido, se han perdido prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué plataforma de delivery tienen que reinventarse con los 55.000 restaurantes que hay en el Perú? Según datos de ahora, Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines. Pues las plataformas de delivery, como por ejemplo Uber Eats, Globo, Rappi, aquí en Perú, van a tener que diferenciarse y tener una mayor capacidad de respuesta con el consumidor. Bien, entonces se espera cada vez mayores promociones con los consumidores, entregas gratuitas, precios de cupones, descuentos, promociones atractivas para poder incentivar rápidamente la industria. Entonces, ¿qué está pasando con los restaurantes? Su cierre de los locales, porque principalmente el mayor costo de los restaurantes es costo de infraestructura física, están optando por cerrar. Los recortes de personal, el delivery por medio de las aplicaciones, promociones atractivas y agresivas van a tener que optarse en el corto plazo. Ya en el mediano plazo, el servicio de delivery va a ser prácticamente una necesidad, ya no un deseo. Los negocios tienen que optar por digitalizar sus procesos. Y ya en el largo plazo, prácticamente va a haber un robustecimiento de la plataforma para pedidos. Una plataforma que sea rápida e inmediata. Recordemos que en los restaurantes hay muchos alimentos perecibles. Bien, es en cuanto a la industria de los restaurantes. Bueno, de la industria retail también hemos visto impacto en el corto plazo, en el mediano plazo. Y la industria de las telecomunicaciones, bueno, se han visto beneficiados ellos de alguna manera. Turismo y hotelería, acá sí quiero ingresar. Turismo y hotelería es importante para el Perú. Su efecto multiplicador en la industria suele ser bastante alto. Tiene sobre todo la generación de empleos formal e informal, uno de los más altos aquí en el Perú. Entonces, la Organización Mundial de Turismo estima que en el 2020 la industria podría disminuir en un 30% en comparación con un crecimiento estimado en meses anteriores. Bien, muchos hoteles están prestando su habitación para las personas, están prestando sus habitaciones para la ayuda humanitaria. Eso sí, los hoteles ya hace algunos meses, inclusive años, están siendo fuertemente impactados por el principal competidor que es Airbnb. Airbnb es donde las personas pueden acceder a precios bastante económicos, pero se ha visto que Airbnb ya no va a ser lo mismo después de ello. Las personas van a optar cada vez por hoteles, más no por Airbnb, que es donde el principal factor que juega es el factor higiene, el factor salud. Las pymes, cerca de un 80% del sector turístico, se verán particularmente afectadas, ¿no? Estamos viendo las agencias de viajes cómo están cerrando. Aquí en el chat también nos están poniendo un ejemplo en el tema de Costa del Mar. Justamente ahí está una persona en el cual está trabajando en Costa del Mar Travel. Ahí nos puedes explicar en el chat cómo te impacta el tema del coronavirus, etcétera. Y bueno, no solamente va a afectar a las agencias, va a afectar sobre todo a los empleados en la industria del turismo. Y bueno, está teniendo bastante impacto la industria del turismo. Muy bien, con esto estamos terminando la parte de los retos y las proyecciones de las industrias post-COVID-19. Bien, corto plazo, cierre operativo de los hoteles y empresas turísticas, ¿no? Lo que va a provocar una reducción de los salarios y también la cadena de proveedores a ver afectado, ¿no? La industria de turismo juega un papel importante con hotelería, con la cultura, con la aviación y la aeronáutica, y todas esas industrias también se van a ir afectadas. Sobre todo, esta es la que va a tener mayor impacto de volver a la normalidad. La presencia cada vez en atractivos turísticos va a ser cada vez de incertidumbre, ¿no? Y la promoción de turismo doméstico parece que va a bajar. Cada vez las aerolíneas van a tener una oferta más atractiva para los viajeros, los turistas, con precios bastante económicos. Muy bien, bien. Con ello, bueno, la industria de videojuegos es otra industria muy, muy particular. Ahora mismo no es de relevancia, pero se lo vamos a dejar. Entonces, como conclusiones, ¿qué le dejamos, estimados señores? Bueno, muchos aspectos en los cuales considerar. Sinceramente,
Lo que se puede decir de todas las industrias, que todas las industrias que hemos visto, aeronáutica, turismo, hotelería, retail, comercio, farmacéuticas, etcétera, tienen que optar cada vez por la digitalización de todos sus procesos comerciales, procesos operativos. El teletrabajo, lo que es el home office, va a permitir justamente una mayor interrelación entre los trabajadores y el empleador para poder lograr los objetivos empresariales, ¿no? Sí, el teletrabajo tiene futuro. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor presencia de millennials y sobre todo de la generación Z, los centennials, que son nativos digitales de por sí, ¿no? Sus hábitos son el uso de computadoras, laptops, celulares, entonces sí están dispuestos a poder trabajar desde casa. Las cadenas de abastecimiento tienen que ser cada vez más robustas, más sostenibles, donde el impacto de riesgos externos, como la crisis sanitaria que estamos viviendo, van a tener que resistir, ser cada vez más estables. La automatización definitivamente, señores, definitivamente. La automatización es en cuanto al mayor uso de la tecnología para que los procesos sean cada vez más estables, cada vez más ágiles, más rápidos y con el menor uso de recursos. Y sobre todo, no solamente recursos como el dinero, sino también recursos humanos. La eficiencia y la productividad operativa. Procesos cada vez ágiles, respuestas rápidas, inmediatas, reducción de los costos, etc. La transformación digital va a tener que hacer que las industrias, porque se han visto que muchas industrias, por más físicas que sean, sí pueden transformarse en la parte digital. Bien, optar cada vez por los canales online o canales para la venta, para no solamente para la venta, sino principalmente para mantener una comunicación con el cliente. Hoy día estamos hablando del marketing 3.0, un marketing donde ya el cliente busca un estilo de vida por parte de las empresas. Entonces la comunicación tiene que ser cada vez más cercana. Por más que exista el Internet, conectividad, tiene que haber cada vez una relación más cercana. Muy bien. Y así estamos viendo estos nuevos desafíos que tienen que tener hoy en día las empresas. Bueno, entonces con ello estamos finalizando esta parte. Ahora quiero conversar con el estimado Fernando Ramírez. ¿Qué tal, estimado Fernando? ¿Me escuchas? Hola, Fernando. A ver, terminamos un momento. Fernando Ramírez, ¿dónde se encuentra? Justamente con Fernando Ramírez es el que nos va a explicar en cuanto a cómo está sobrellevando el tema de la crisis, el tema del coronavirus y esos temas que es muy importante conocer. Me parece que ha estado conectado hasta hace unos momentos, estimado Fernando. A ver, vamos a esperar un momento, por favor. Ya. ¿Me escuchas ahora? Sí, hola, hola. Sí, hola. ¿Se escucha o no? Sí, hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan o no? Se escucha Te perfecto, escuchamos. perfecto, Fernando, gracias. Ya, gracias. Te Estamos escuchamos. genial. Ya, perfecto. Bueno, antes a esta reunión, gracias por la invitación. Quiero compartir primero unas experiencias respecto a cómo estamos trabajando en la empresa Agrovex en esta época de pandemia, ¿no? No sé, quiero presentarme primero. Soy gerente general de la empresa Agrovex. Esta empresa, para un pequeño resumen, ¿no? Tiene más de 100 años de funcionamiento acá en el norte, en Trujillo. Tenemos 150 trabajadores, una cartera de 40.000 clientes. Tenemos ventas directas en Trujillo. Tenemos 3 líneas.
producción de las bebidas gasificadas, de agua de mesa y de jugos. Entonces, con estos antecedentes, quiero versarles sobre cómo estamos afrontando esta pandemia, ¿no? En base a muchos factores. No sé si Aarón me ayudas con las presentaciones. Sí, ahora mismo estamos, ahora mismo lo presentamos. A ver, un momento. Ya. Y ya. A ver. Ahí está. Sí, no. Ahí está. Ya. Bueno, la gestión operativa la estamos desarrollando como les he indicado, ¿no? Ya tenemos explicado que nosotros estamos trabajando con 3 líneas del sector bebidas, ¿no? Que estamos en el rubro de alimentos y bebidas, y eso el Estado ha dispuesto que este rubro, este sector, siga trabajando, todas las industrias, ¿no? Ahí estamos inmersas y por eso estamos trabajando hasta ahorita, ¿no? Luego, ¿seguimos? ¿Seguimos, Aarón? Sí. Ya. Bueno, en la visión, en conjunto, hemos buscado siempre liderar el norte en nuestro sector, ¿no? Y luego proyectarnos al exterior, ¿no? En base a otras líneas, ¿no? Potenciando a nuestro personal, trabajando en equipo, ¿no? Y haciendo un desarrollo sostenible con el tiempo, ¿no? Eso es lo que hemos, la misión y visión hemos establecido, ¿no? Como toda empresa, hemos emprendido un plan estratégico, lo hemos formulado a fines del año 2017, ¿no? Que emprende el 2008 con el 2022, ¿no? ¿Qué pensamos con este plan? Visionar alguna relación mirando la realidad y el entorno competitivo que tenemos en el sector, ¿no? Esto hemos visionado como tarea fundamental, como digo, como empresa, ¿no? Sí. Como FIT, ¿no? Hemos evaluado, en resumen, la administración con la gerencia, el marketing, las operaciones, las finanzas, recursos humanos, la informática y la investigación y desarrollo. Entonces, todas estas áreas lo hemos evaluado para poder salir con nuestro plan estratégico. Sí, hemos hecho, como repito, la tarea de organizarnos, ¿no? Y hemos previsto un crecimiento muy alto inicialmente para nosotros, ¿no? El año 2018 crecimos 40%, ¿no? Para tener una referencia, el sector de la industria en promedio en el 2019 creció solamente 4%, ¿no? Nosotros crecimos 40% debido a que teníamos un plan muy ambicioso de desarrollo de la empresa. 20, proyectamos crecer 20%, ¿no? El sector proyectaba crecer 3% nada más. Entonces, en esa magnitud de crecimiento estábamos nosotros desarrollando la empresa con mucha agresividad, con mucha participación, ganando mercado y todo lo demás, ¿no? Pero con un mundo inimaginable, con esta pandemia, y en febrero y en marzo se nos abrió un mundo nuevo, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer? Mirar qué hay que hacer, desafíos a enfrentar, ¿no? Para poder hacer frente a esta pandemia. Entonces, lo podemos enfocar en 4 aspectos, ¿no? En la seguridad del personal, en la operatividad de la empresa, en la gestión de la productividad y en la sostenibilidad, ¿no? Son 4 aspectos que hemos trabajado, no con un plan, sino simplemente con la operatividad
y con la resiliencia que nos ha salido para poder hacerle frente a esta situación, ¿no? Estos 4 aspectos lo hemos desarrollado, te lo voy a explicar brevemente uno por uno, ¿no? En cuanto a la seguridad del personal, todos nosotros sabemos que el Estado, durante semanas, ha estado emitiendo mucha normativa, ¿no? Entonces hemos tenido que adecuarnos a la normativa, empezando porque la normativa, por ejemplo, ha empezado con muchas prohibiciones y empezamos a sentirnos como que se nos apretaba el cinturón cada vez más y no nos dejaba maniobrar, ¿no? Sobre todo con la operatividad, pero tuvimos que revisar la normativa del Estado una por una, ¿no? Y adecuarnos y tratar de implementarla rápidamente, ¿no? Nos hemos encontrado con la cultura de nuestro personal y en general de la región. Casi no tiene el orden de respetar las disposiciones legales y normativas, ¿no? Entonces, como empresa también hemos tenido esa dificultad y hemos tenido que insistir y sostener una y otra vez hasta que se cumplan. Es difícil prever cualquier situación mayor, ¿no? Los protocolos, si han emitido el Estado un sinnúmero de protocolos, sería engorroso enunciarlos, es bastante, ¿no? Entonces, y nos hemos encontrado que una escasez evidente de elementos de protección, ¿no? Como hemos sabido, no tenemos mascarilla, no tenemos entonces... Y otra cosa más, era un fenómeno nuevo que hemos tenido que, con inventiva, tratar de hacer... Empezando por problema principal, primero que el personal prácticamente se ha visto desconcertado, ¿no? Con miedos, ¿no? Y la gente simplemente, cuando hemos mencionado seguridades como repito, ¿no? Entonces, todo eso he trabajado, ¿no? Eso ha dificultado mucho la operatividad, ¿no? Hay temores y ausencia del personal. En los primeros días el personal se ha negado a ir a la empresa, ¿no? Por el temor. Simplemente se han negado. Comunicaciones respecto a que en una empresa de este tipo tiene el personal tiene que ir a trabajar, ¿no? También hemos entendido que los temores son fundados, ¿no? Y ahí se ha notado algo singular, ¿no? Que es bien difícil poder gestionar en estas situaciones una legislación bastante compleja que tenemos en el Perú, ¿no? En cuanto a la parte logística, que es fundamental para operatividad, las restricciones han sido una y otra de todo tipo, ¿no? Empezando por transporte. Los transportistas se han visto con una serie de permisos, licencias, desconocimientos, muchos de ellos no han querido circular, otros, su personal tampoco ha querido trabajar, ¿no? El movimiento de insumos ha sido lo mismo que tanto la logística de insumos como la logística para poder hacer el sistema comercial, ¿no? De la empresa, ¿no? Nosotros tenemos 8.000 clientes que hay que atender y hemos tenido que estructurar un sistema de tal que nos permita seguir distribuyendo nuestros productos, ¿no? Otra cosa más, la logística se ha visto envuelta en una situación bastante confusa que el gobierno entiendo que se le ha presentado también. Y la cuestión de empresas conexas, servicios ¿no? Las ferreterías han cerrado, pero las fábricas tienen que hacer mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde podido conseguir repuesto, ¿no? Es un tema bien grande. Las empresas necesitaban servicios, reparaciones,
no se previó esto. Acá hemos tenido que hacer una serie de maniobras, gestiones para que se puedan atender, ¿no? Servicios de mantenimiento en general, servicios inclusive relacionados con prestaciones fundamentales, hasta prestaciones de planta, exámenes presenciales, exámenes de todo tipo que hemos tenido que prácticamente paralizar por una serie de inconvenientes de todo tipo, ¿no? Otra situación son las actividades propias para generar la operatividad del personal, ¿no? Los funcionarios han tenido que, a la carrera, ¿no? Hacer trabajos mixtos, presenciales y no presenciales. El personal operativo sí, solamente ha sido presencial, no puede ser no presencial. Y hemos tenido problemas como, por ejemplo, ¿no? Ha sido bastante complicada que los mayores de 60 años o con problemas de salud no pueden trabajar en una empresa, no están obligados, y al contrario, la empresa no tiene por qué tenerlos trabajando, ¿no? Imagínense, en nuestro caso, nuestro gerente de producción, etcétera, ¿no? Hay como 12 trabajadores que no han podido ir a la planta, ¿no? Por esta normativa, ¿no? Entonces, es un problema grande, es un representado que hemos tenido que sortearlo, ¿no? De alguna manera. El soporte operativo, me refiero a que la planta a necesitar muy fuerte de sistemas, que menos mal que lo hemos tenido. Tenemos un soporte tecnológico que lo tenemos hace 11 años, nos ha servido mucho, pero hemos tenido que enlazar para que se pueda trabajar y operar. Como por ejemplo, ¿no? Todo nuestro personal ha hecho que trabajen sin necesidad que vengan a la planta, solamente con sus aplicativos tecnológicos en sus celulares, ¿no? Lo mismo que la facturación, todo ha sido online, y la distribución solamente se ha operado con este soporte operativo, ¿no? Y así todo nuestro sistema se ha visto ayudado, apoyado por el sistema que tenemos nosotros, ¿no? Esto ha hecho que la eficiencia del sistema sea el máximo en nuestra empresa, ¿no? De tal modo que ese soporte grande nos ha permitido seguir trabajando hasta la fecha sin mayores inconvenientes, ¿no? Para tener una idea de la operación normal, estamos el 65% trabajando, ¿no? Para suerte de la empresa, yo diría así, porque sortear una serie de dificultades ha sido un trabajo un poco complejo, ¿no? Luego tenemos el otro tema, que es el siguiente, por favor, Aarón. La siguiente lámina, por favor. Sí. La gestión de la productividad, ¿no? Desde un inicio ha habido restricciones a las horas de trabajo, ¿no? Por toque de queda, ¿no? Más en la libertad, que se tuvo que ir el toque de queda de las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, se afectaba de dos maneras la productividad, ¿no? Uno, que al inicio la producción tuvimos que hacerlo solamente 5 horas diarias, ¿no? Por las horas de trabajo, ¿no? Por hacer gestiones especiales para poder trabajar completamente, y ahorita estamos trabajando turnos de 12 horas al día estamos trabajando, ¿no? Convenios y gestiones con empresas de transporte. Nuestro personal se ha sido trasladado desde la planta a sus casas y de ahí todos los elementos de producción están en la planta, ¿no? Y eso nos ha permitido sortear esta gran dificultad, pero el tema operativo interno se ha visto dificultado por la parte externa, debido a que afuera no hay atención a este que tienen relación con nosotros. Todos cierran a las 2 de la tarde porque ya tienen que trasladarse a sus casas. Entonces nuestro trabajo termina solamente hasta la 1, nomás, de distribución y de ventas, ¿no? Eso nos ha permitido una gran restricción de, que está colateral con la producción, ¿no? Hay un gran incremento de gastos y costos, ¿no? Gastos porque no hemos tenido nunca traslado de personal, cada uno a su domicilio. Gastos por incremento del elemento de protección, que
con la producción por menos horas de trabajo. Hay muchas demoras. Los pedidos que nos hacían antes, una atención era 3, 4 días, ahora se va hasta 10 días. Ahí están trabajando. Cartago está con nuestro proveedor de azúcar, está trabajando a medias. Laredo también a medias, ¿no? Y en cuanto a los procesos internos, hemos tenido muchas dificultades porque internamente, a no tener todos los elementos de protección, al tener dificultades con que algunas personas no vienen, entonces los procesos internos se han demorado, se han trabado, ¿no? Y hemos tenido que salir con muchas ineficiencias, ¿no? Esto también por la restricción en la gestión de personal en toda la línea de producción, ¿no? La incertidumbre, la cuestión laboral, como digo, no está tan clara y está muy dura, ¿no? La legalidad está muy grande, entonces hemos tenido que prácticamente conversar diariamente con la gente para hacerles entender de que es una situación que se tiene que manejar en función de la posición de las personas dispuestos, pero se está trabajando, ¿no? Y por último, viene el otro tema que hemos trabajado, es la otra lámina, por favor. La transformación. La otra lámina, por favor. Ya. Y lo último, la mira hacia una transformación de parte de las industrias, ¿no? Como repetía, de las 9 industrias que ha mencionado Aarón, ¿no? Nosotros tenemos, si no, nos ha tocado seguir trabajando, ¿no? Entonces, sacamos la conclusión que en esas industrias lo principal hemos encontrado que es el liderazgo presencial y virtual es una realidad para nosotros y creo que para todas las empresas. Tenemos que estar en la empresa desde la primera hora, no de la casa, hemos tenido que ir, lo que gestionamos la empresa. Entonces, cuando se vea entonces, y hemos tenido que avanzar, ¿no? Luego, las competencias blandas, ¿no? También nos ha permitido bastante trabajar las competencias blandas porque lo que no se ve en la parte visual, se ve a través de la gran comunicación entre todos, la gran comunicación, ¿no? El apuntar siempre a objetivos claros entre todos, ¿no? Y el pensar que hay que ver la economía, ver la salud, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y en estos tiempos es difícil empatar esas dos situaciones, ¿no? Y la tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Como repito, eso, si uno lo tiene, definitivamente hemos trabajado mucho en esta parte y eso nos está permitiendo seguir trabajando y poder mantener la empresa en su operatividad actual, ¿no? Está trabajando la empresa habitualmente. Entonces esto, repito, que ameritan trabajar. Lo nuevo que hemos hecho, por ejemplo, ahorita, es que como empresas amigas han tenido problemas de trabajadores que han sido con resultados positivos. ¿Qué hemos hecho? Las 3 líneas de producción hemos tenido que aislarlas. Mucho esfuerzo. Compartir escenarios de trabajo, ¿no? Para eso hemos hecho turnos diferentes, ¿no? Ya que no tenemos la planta, no está preparada para trabajar en situaciones muy
específicas, ¿no? Bueno, eso es lo que apunta. Y finalmente, ¿qué queda? Pensar en que nos queda buscar sostener la empresa para que siga trabajando ahora y luego, luego del post conferencia. Está claro que va a haber cambio de costumbres, todo, vamos a tener que cambiar planes, vamos a tener que cambiar programas de producción, vamos a tener que cambiar, y vamos a tener que ser muy dinámicos y rápidos y oportunos pues no creo que sea por cuestión de conseguir objetivos más que nada económicos, sino cuestión de supervivencia y mantener la marca, mantener el mercado hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? De nuestras experiencias y sobre todo de salir hacia adelante. Bueno, se consigue porque en este caso, la verdad que nos emociona de que todo nuestro personal, nuestro equipo, está completamente integrado más que nunca, ¿no? Y sabemos que de nosotros depende que que esto se va a superar, pero hay que trabajar duro para poder seguir adelante, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Es la experiencia que quería comentarles, ¿no? Mucho buenísimo la aportación de la parte productiva de una institución como San Fernando, el Grupo Casinelli con Agrovex, en el cual has tenido bastantes retos que asumir en cuanto a nuevos comportamientos, reducción de los costos, bueno, demora en los procesos que estás teniendo, tu capacidad de respuesta con tus clientes se ha venido variando, eso es lo que nos has contado. Y bueno, finalmente agradecer que de una empresa de producción como la tuya, sí se ha podido ver que seguramente algunas maquinarias, recursos se han visto paralizados por este tema del coronavirus. Estimado Fernando, si nos puede dar algunas recomendaciones, conclusiones, tips a los microempresarios, pequeños empresarios, de gran empresa que estamos aquí escuchando, ¿qué nos puedes decir, estimado Fernando? Sí. Mira, yo diría que lo principal es que haya liderazgo, ¿no? Eso hemos notado acá, ¿no? Tiene que haber ganas y motivación de seguir adelante, ¿no? Porque, repito, ¿no? Mi experiencia, por norma, yo no debía ir a la planta, ¿no? Pero desde el inicio, no falta un solo día a la planta porque creo que tengo que dar el ejemplo al personal, ¿no? Cuando me he visto en la planta, todo el mundo se emocionaba y, bueno, todo con la sonrisa hacia trabajar, ¿no? Y todo el equipo hemos hecho así, uno, ¿no? Muy bien, entonces un Lo otro liderazgo. es que tenemos que revisar la tecnología, si no la tenemos, hay que trabajarla, digamos, 24/7 sin temor. Y también para tranquilidad les digo que la tecnología actual no es tan cara como se piensa, ¿no? Nuestra tecnología compite con Coca-Cola, se lo digo, ¿no? Pero el costo es 100 veces menor, ¿no? Y aprovechar lo que se ha dicho acá en las presentaciones, las ventajas competitivas, ¿no? Empresas pequeñas, como nuestro, yo me considero mediana, ¿no? Tienen ventajas sobre transnacionales, porque acuérdense, nuestra gran competencia es Coca-Cola, Pepsi y AGP, nuestra competencia, ¿no? Pero en Trujillo nosotros estamos por encima de Frugo, en jugo de Coca-Cola, ¿no? Estamos por encima de ellos, ¿no? ¿En base a qué? A que nosotros hemos aprovechado ventajas competitivas, como por ejemplo, ¿no? El gasto fijo, ¿no? El gasto fijo muy fino, sin mezquinar costos, trabajamos el gasto fijo diariamente y de tal manera que la empresa sea sostenible, ¿no? La otra gran cosa que quisiera mencionar es que tiene que verse el día a día en estas fechas, verse el día a día y solucionarse las cosas inmediato, ¿no? Porque la capacidad de respuesta es clave. Nosotros día a día estamos gestiones en base a la respuesta que nos da la gente, porque es una cosa nueva, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En la línea de botellones que vendemos de agua de mesa, hemos cambiado. Todos nuestros distribuidores le hemos puesto una plataforma de comunicación. Tenemos, tenemos una matriz, una plataforma de atención al cliente que nos sirve para qué? Para que todas las llamadas que vengan pidiendo botellones, como tenemos el mapeo de todo Trujillo de nuestros distribuidores, inmediatamente pasemos la llamada y estemos atentos que lo atiendan en cada lugar, ¿no? Para nosotros no atenderlo directo, sino cada nuestros
entrado desde el día de ayer a una venta rápida por delivery, ¿no? Pero un delivery que tampoco se trata de que esto va a ser la solución de todo. El delivery es de a poco, ¿no? Imagínense que va desde el 2% de la venta total y solamente pensamos que va a ser hasta máximo 10-15% del día al comienzo, ¿no? Pero estamos con mucho entusiasmo, sin tampoco dejar la parte tecnológica y técnica de lado, ¿no? Los planes, los presupuestos, la producción financiera también lo tenemos muy bien mapeado. Por ejemplo, hemos hecho un trato muy cordial con todos nuestros proveedores, de manera que tengamos un respiro de todo sentido, ¿no? Todo conversado, todos en buenas migas, porque no se trata de decir no te pago y se acabó, porque después uno paga caro ese autoritarismo, ¿no? Muy bien, Y por estimado Fernando. último, yo recomendaría mucho que tengan una plataforma legal y tributaria de primer orden, eso sí, ¿no? Porque esa es la herramienta que permite no tropezar y caminar a paso seguro con tanta normatividad que da el Estado, ¿no? Eso es lo que recomendaría como lo más principal. Claro, claro. Muy bien, estimado Fernando. Ha sido bueno tu aporte desde un punto de vista de una industria, de una empresa industrial como la tuya, una empresa en la cual está siendo afectada por el coronavirus, en el cual nos pueden escuchar los ejecutivos que están con nosotros aquí. Y bueno, con ello poder finalizar esta presentación. Bueno, queremos agradecerle mucho a cada uno de ustedes, participantes, que nos han escuchado en nuestro webinar de los retos y desafíos empresariales, la gestión de las operaciones post-coronavirus. Asimismo, presentarles nuestro CEO Power, en el cual es un programa único y exclusivo en Latinoamérica para formar verdaderos CEOs de puestos gerenciales, ejecutivos, empresarios, personas dirigidas para mínimo de 3 años de experiencia, en el cual vamos a trabajar diversas competencias. Gestión empresarial, por ejemplo, planeamiento estratégico, gestión financiera, comercial. Ahora mismo estamos en la gestión operativa. Ya vamos a ver el día viernes la gestión del talento humano. Y la otra semana vamos a conversar el tema de liderazgo, trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la innovación y la negociación. Así desarrollamos. Bueno, comentarles que esto ha sido para que ustedes puedan registrarse gratuitamente en nuestro programa CEO Power. En el chat dejen sus correos, por favor. Aquí le vamos a estar enviando todos los materiales de manera gratuita, todos los materiales que hemos venido avanzando, las diapositivas, los videos que hemos estado trabajando en los webinars pasados también. Son webinars bastante potentes que hemos venido avanzando. Y ahí en el chat ahí pueden dejar todos sus correos para que se puedan tener. Muy bien, agradecerles nuevamente. Este ha sido el webinar de retos y desafíos empresariales, la gestión de las operaciones post-coronavirus. Invitarlos para el día viernes, que vamos a ver la gestión del talento humano post-coronavirus durante la pandemia y cuáles son los nuevos retos que tienen que tener las empresas para administrar bien al personal. Bien, vamos a tener invitados especiales, invitados de muy grandes organizaciones y nos vemos el día viernes a la misma hora, a las 7 de la noche. Muchas gracias y esperamos sus correos. Hasta la próxima. Gracias, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Mamá, mi mamá va a hacer esto. Qué bonito.
Muy bien, ahí están dejando sus correos. Sigan dejando sus correos para enviarle toda la información para ser parte del CEO Power.